Estamos ahorita iniciando una pequeña serie sobre las 5 facultades espirituales. Fíjense que claramente se está acercando el fin de año, ¿verdad? Y de pronto vimos el calendario y dijimos, ay, pues ya no nos quedan muchas sesiones de aquí al fin de año. Vamos a tratar de hacer una serie que quepa entre noviembre y diciembre. Entonces una serie de pocos elementos. Y dijimos, ay, pues las 5 facultades espirituales está perfecto, porque son solo 5, ¿no? Y luego le vamos intercalando ahí que si una puya, que si quién sabe qué. Pero pues claro, ahora resultó que ya se nos llenó el programa de los jueves de aquí a fin de año, y de todas maneras nos va a quedar trunca la serie, y probablemente no la vamos a terminar este año, pero sí la vamos a terminar en el 2025. Así es que vamos a ver estas 5 facultades espirituales, que es una enseñanza súper bonita, es una enseñanza muy hermosa, una aproximación, digamos, al camino del Dharma, desde estas cualidades, estas facultades que vamos a ver, muy completa y muy rica, es una enseñanza muy rica. Entonces, bueno, evidentemente una de las facultades espirituales es Sati. Esta palabra Sati, probablemente algunos de ustedes no la han escuchado, pero es una palabra que traducimos generalmente al español como atención plena. En inglés se traduce como mindfulness. Seguramente habrán oído la palabra mindfulness por aquí y por allá, porque ahora es una palabra muy sonada, ¿verdad?, en muchos medios. Pues esa palabra en inglés, mindfulness, o atención plena en español, provienen de esta palabra que está en el idioma Pali, que es pues uno de los idiomas antiguos, probablemente cercano a lo que se habló en las épocas del Buda, ¿no? Entonces, precisamente como muchas de las enseñanzas, muchas de las escrituras antiguas del budismo están en Pali, seguimos conservando muchas veces las palabras en Pali y tratamos de explorarlas un poco para entender hacia dónde apuntan y a qué hacen referencia, ¿no? Entonces, Sati, vamos a tratar de entender qué es Sati. Como dice aquí en el subtítulo, el arte de estar presente en cada momento. Ya por ahí ya les estamos soplando, ¿verdad?, de qué se trata Sati. Pero antes de entrar propiamente a hablar de Sati, quisiera introducir brevemente la serie con el tema de las 5 facultades espirituales, ¿no? Hablar de cuáles son, de cuál es la lógica entre ellas, ¿verdad?, y cómo es que las vamos a abordar a lo largo de estos siguientes jueves. Entonces, por ahí me encontré esta frase que dice: el progreso en la vida espiritual depende de que surjan y se desarrollen 5 virtudes cardinales, que son la fe, la energía, la atención plena, la meditación y la sabiduría. Aquí están las palabras, algunas de ellas están en sánscrito. Shraddha está en sánscrito, igual que Virya. Sati está en Pali, y Samadhi y Prajna están en sánscrito. Fíjense que escogí que Sati estuviera en Pali. Seguramente algunos de ustedes saben por qué, ¿verdad? Porque la palabra en sánscrito para Sati es Smrti. A ver, ¿quién puede pronunciar eso, verdad? Entonces mejor Pali, ¿no? Mejor en Pali. Sati es muy fácil de pronunciar. Pero saliendo les voy a hacer el examen. ¿Cómo se pronuncia Sati en sánscrito? A ver quién se acuerda. Smrti. Es S-M-R. Shmr. Sí, dificilísimo. Bueno, pero fíjense, de alguna manera esto, a ver si lo alcanzan a ver, es como un caminito, en alguna medida, que marca una especie de escalerita, podríamos decir, ¿no? Empiezas el camino del Dharma con una apertura hacia la fe. La fe en el budismo es muy importante distinguir cómo la fe en el budismo significa algo diferente que la fe en otras tradiciones espirituales, ¿no? La fe en el budismo tiene que ver con confianza, tiene que ver con certeza, tiene que ver con una claridad de por dónde quieres caminar, ¿no? Esa entrega
a un camino a partir de que tiene sentido para ti, ¿no? Entonces esa es la fe. Después de que se activa la fe, pues viene la energía. La energía es pues ahora sí que el entusiasmo, el vigor que necesitamos para empezar a andar un camino espiritual. La atención plena se convierte en nuestra herramienta fundamental de transformación, ¿verdad? Y de ahí se profundiza a través de la meditación, y con todo esto como preámbulo, podríamos decir, comienza a surgir la sabiduría, la comprensión. Entonces, de alguna manera, ahí tenemos un caminito, ¿verdad?, trazado. Pero fíjense, es muy común que cuando nos acercamos a estudiar el Dharma, el budismo, nos encontramos listas, ¿no? Que si las 4 nobles verdades, que si el camino óctuple, que si los 12 nidanas, que si los 10 preceptos, ¿no? Probablemente aquellos de ustedes que llevan ya algunos años de estar cerca de estas enseñanzas budistas, se darán cuenta que muchas veces la doctrina, podríamos decir, se nos transmite o se nos comparte a través de esta herramienta de presentarnos una lista, ¿no? Entonces podríamos pensar, bueno, pues aquí tenemos una lista más, ¿verdad? Una lista más, las 5 facultades espirituales. Y es una lista que podríamos decir que es una forma de presentar el sendero budista. Hay muchas formas de presentar el sendero budista. Lo podemos ver, por ejemplo, como el camino triple. ¿Qué otra? El camino óctuple. Las 6 perfecciones. Las 6 perfecciones. Fíjate, las 6 perfecciones es un tema muy bonito porque va a ser nuestro tema del retiro de diciembre, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Aparentemente son como listas de aspectos que se te invitan a que desarrolles, y que de alguna manera es como se entiende caminar el camino del Dharma, caminar el camino del budismo. El budismo puede entenderse como eso, como un camino que conduce a la iluminación, ¿no? Y hay muchas formas de presentar ese camino. Esta es una de ellas. Las 5 facultades espirituales, de alguna manera, es una forma de presentar el total del camino budista. Todo está incluido en esa enseñanza, ¿no? Es una enseñanza muy completa que nos habla de cómo se pueden ir desarrollando estas virtudes, y en la medida que se van desarrollando, estamos efectivamente caminando hacia la iluminación. Entonces es como un mapa lineal en el sentido de que parecieran pasos consecutivos, ¿verdad?, que nos van llevando a la sabiduría. Pero a la vez podemos pensar en que son un conjunto de cualidades que se van desarrollando simultáneamente. No necesariamente una va primero y la otra va después, sino que es una especie de concierto, ¿no?, en donde las 5 facultades están participando simultáneamente para dar lugar a una experiencia humana más profunda y más significativa. La palabra que se usa para hablar de las facultades en las escrituras budistas es una palabra en sánscrito, indriya, que indriya, la palabra se traduce tal cual, como facultad, o como facultad espiritual, o incluso como una facultad rectora. Una facultad rectora, es decir, la facultad que rige, la facultad que dirige, la facultad que coordina, podríamos decir, ¿no? Entonces son facultades que son capaces de dirigir nuestra vida. Y son facultades que todos podemos desarrollar. Me gusta mucho la palabra facultad, porque es, digamos, como una posibilidad que todos tenemos, ¿no? Como la facultad de... ¿Qué facultad se les ocurre que tenemos? La facultad de leer, ¿verdad? O de cantar. Es algo que podemos hacer, ¿no? Los seres humanos lo podemos hacer. Bueno, pues estas son cosas que también podemos hacer y que también podemos llevar cada vez más a mayor profundidad. Y fíjense, cuando estamos regidos por valores mundanos, digamos cuando estamos a veces informados por lo que conocemos en el budismo como los 3 venenos. Los 3 venenos son la avidez, ¿no?, el deseo, la aversión, la ignorancia. Cuando estamos movidos por esas fuerzas, lo más común es que nuestra conducta esté gobernada básicamente por los instintos y los impulsos que están basados en los 6 sentidos, ¿no?
los órganos sensoriales del oído, el gusto, el tacto, el olfato, la vista, y este otro sexto sentido en el budismo, que es el sentido de la mente. En el budismo la mente es un sentido, es un órgano sensorial, podríamos decir, porque las experiencias que percibimos con la mente tienen un carácter sensorial, tienen un sabor sensorial, ¿no? Entonces sí, los sentidos son de alguna manera lo que son nuestro jet propulsor, ¿no? Lo que nos lleva a actuar, lo que nos lleva a movernos, a decidir, estamos los instintos y los impulsos de nosotros como seres humanos, digamos, todavía no tan desarrollados, están muy, muy inmersos en ese ámbito, ¿no? Pero en la medida en que empezamos a caminar en un camino espiritual, en la medida en que empezamos a sensibilizarnos a otros aspectos de la existencia y de la vida, nuevas fuerzas comienzan a despertar gradualmente. Y estas fuerzas que comienzan a despertar son precisamente las 5 facultades espirituales, que empiezan a tomar las riendas de nuestra vida y empiezan a dominar y dar forma a todo lo que hacemos, pensamos y sentimos. Entonces, en la medida, me gusta mucho este símil, ¿no? En la medida en que nos convertimos en personas, digamos, con una espiritualidad más profunda. Digo, claro que ahí están los órganos de los sentidos, ¿verdad? Y por supuesto que mucho de nuestra acción va a tener que ver con los órganos de los sentidos, pero ya hay otras facultades que están tomando también acción y que están llevándonos a actuar a otro nivel. Y me encanta, ¿no?, pensar que empiezan a dominar nuestra vida, que son esas fuerzas las que empiezan a movernos, ¿no?, en nuestras decisiones importantes. Entonces, bueno, pues como todo en el budismo, fíjense, el despertar de las facultades espirituales representa un proceso orgánico, pero a la vez se pueden cultivar. Algo que es muy importante en el budismo es que nos hacen mucho énfasis en la posibilidad de cultivar las cualidades que nos van a llevar a la iluminación. En alguna medida sí nos podemos sentar y esperar a que surjan, pero a la vez también las podemos animar, y en la medida en que vamos animando esos procesos de crecimiento espiritual, se empiezan a potenciar unos a otros, ¿no? Y una cosa importante es que es fundamental cultivar estas 5 facultades de manera balanceada. Porque fíjense que en la lista esta que les presenté viene la fe, la energía, la atención plena. Pero curiosamente, el título de la charla de hoy no es la fe, es la atención plena. Estamos empezando por el número 3, ¿verdad? Y estamos empezando por el número 3 porque en este círculo tenemos a la atención plena en el centro. La atención plena es una facultad centralísima en el budismo. Y esta imagen me gusta mucho porque tenemos, digamos, imagínense como si fuera un plato que se mantiene así como horizontal. En el centro está la atención plena y luego tenemos las otras 4 facultades alrededor, ¿no? Algunas de estas facultades podrían cultivarse, digamos, de una manera demasiado intensa, y si no las balanceamos con su contraparte, podríamos decir, empezamos a desequilibrarnos espiritualmente, ¿no? Por ejemplo, si cultivamos mucha energía, y hay ahí pues un burbujeo interno, una actividad, hay mucho entusiasmo, hay mucha intención de actuar, de ayudar, de hacer, ¿no? Pero en todo ese burbujeo de la energía podemos perder la tranquilidad, podemos perder la serenidad, podemos perder la calma. Y entonces necesitamos la contraparte que nos ayude a balancear la energía y que podamos tener espacios de meditación, espacios de quietud, espacios de foco, de tal manera que la energía se balancee con la calma, ¿no? Puede suceder al revés, que le echemos demasiada galleta a la meditación y que entonces pues ahí estamos sentados meditando, ermitaños trepados en una montaña,
pero realmente no estamos pudiendo tener un efecto en el mundo, ¿no? Entonces es importante balancearlo con la energía. Y fíjense, y lo mismo pasa con la fe y la sabiduría. Si somos una persona de fe, podemos estar muy entregados, podemos ser muy devotos, podemos tener mucha certeza, mucha confianza en la enseñanza, pero si no hay una claridad mental de lo que estamos practicando, entonces pues la fe se nos queda un poquito hueca, ¿no? Entonces tenemos que balancearla con la sabiduría. Ahora, si nos clavamos con la pura sabiduría, pues nos podemos volver un poquito fríos, ¿verdad? Y perdemos un poquito el aspecto emotivo de nuestra práctica, y entonces es importante balancearlo con la fe, ¿no? Entonces, si se fijan cómo estos cuatro se balancean mutuamente, ¿no? Y hay que cultivarlas de manera equilibrada, digamos. Pero la atención plena no hay que balancearla con nada. Cultívala todo lo que quieras. Nunca va a ser excesivo. Nunca va a ser un exceso, ¿no? Nunca va a ser, ay, qué Marati, ya no cultives atención plena, ahí ya te pasaste. No, nunca vamos a llegar ahí. La atención plena siempre, siempre, en todo momento, en toda situación, hace falta cultivarse y tan profundamente como se pueda. Entonces, esa facultad es muy central y de esa, podríamos decir, nunca podemos tener suficiente. Incluso podríamos decir que la experiencia de la iluminación es un fruto de la atención plena, en cierta medida, ¿no? ¿Es la más importante? Yo creo que todas son importantes, pero esta tiene esta como función central. En torno a ella pueden girar las demás, podríamos decir, ¿no? Como el sol, ¿no? Podríamos, ándale, muy buena metáfora, ¿sí? Como el sol, porque de alguna manera la atención plena es esa luz que ilumina la propia experiencia, ¿no? Y sin ella, fíjate cómo dice esta enseñanza que voy a leer aquí, dice: el maestro ha declarado que Sati es útil en todo momento, pues la mente encuentra refugio en Sati. Sati es su protector. Ay, espérense. Sin Sati, la mente no puede esforzarse ni contenerse, ¿no? Sin Sati, si no tenemos atención plena, no hay manera de que realmente podamos juntar la suficiente claridad como para movernos en una dirección particular, es decir, esforzarnos hacia una transformación, ¿no? Y tampoco puede contenerse la mente. Si no estás atento, si no estás atenta a lo que está pasando, la mente anda como chiva loca, ¿no? No hay manera de traerla y orientarla, ¿no? Necesitamos esa atención consciente, esa atención plena para transformarnos. Bueno, pues esa es Sati, esa es la atención plena. Fíjense que la palabra Sati en realidad significa simplemente memoria o recuerdo. Y como preguntabas ahorita, ¿verdad? Es una facultad central en la práctica budista, sí es central. Y me gusta la imagen que puse hace ratito porque pues justo está en el centro, ¿verdad? Significa memoria o recuerdo porque de alguna manera esta traducción literal de la palabra Sati nos hace referencia a que es importante acordarnos, ¿verdad?, de qué estamos haciendo. Cuando estamos meditando, atención plena a la respiración. Muchos de ustedes hoy aprendieron esa práctica, hicieron esa práctica, nosotros aquí arriba también la hicimos. Entonces estás atendiendo a la respiración y la mente se te puede dispersar, se te puede ir. Entonces, de alguna manera, esta facultad de acordarte de qué estabas haciendo es de alguna manera lo que te regresa, ¿no? Esa facultad de poder estar presente con la respiración tal y como es, sin intervenir, observando. Es una especie de casi de una contemplación estética que estás invitando a la mente a estar presente ahí con lo que hay, ¿no? Entonces, esa es la atención plena. Y fíjense estas palabras de Sangharakshita. Sangharakshita es nuestro maestro, el fundador de la orden, dice: la atención plena, o sea, Sati, si la practicamos en serio, transmutará y transformará todo nuestro ser, todo nuestro carácter. En términos psicológicos, la atención plena es el elemento transformador más poderoso que conocemos.
Fíjense qué bonitas palabras, ¿no? Es un elemento transformador. La conciencia transforma, ¿verdad? Creo que todos lo sabemos, ¿verdad? La conciencia transforma. En la medida que te das más cuenta de las cosas, en esa medida tu vida se va moviendo de lugar, ¿no? Y muchas veces esa conciencia la vamos adquiriendo pues por diferentes vías, muchas veces como parte de nuestra propia madurez humana, muchas veces con la ayuda, por ejemplo, de algún tipo de terapia, ¿no? Pero muchas veces en el contexto del trabajo dármico, del trabajo budista, con la meditación, estamos trabajando a través de ir afinando esta conciencia, esta capacidad de notar lo que está pasando, de estar presente con lo que hay. Y esa facultad empieza a abrirnos una ventana en la vida que no tiene fondo, no tiene fondo. Realmente es infinito el poder transformador de Sati, ¿no? Digamos, el cultivar atención plena implica aprender a detenerse, aprender a mirar, ¿no? Aprender a mirar, simplemente. Aprender a observar lo que está pasando alrededor de ti, dentro de ti, con otras personas. Aprender a estar presente en tu vida, ¿no? Y es un elemento, es una fuerza de integración muy importante. Es una fuerza que nos permite integrar nuestras diferentes, muchas veces somos como muchas personas a la vez, ¿verdad? Hay una Sadayoti que está aquí dándoles la clase y aquí adentro hay otra Sadayoti que ya se quiere ir a dormir y otra Sadayoti que ya está pensando en la quesadilla que se va a comer al ratito y que ya quiere que sea sábado porque ya quiere descansar. Y hay como muchas partes de mí jalando en diferentes direcciones, ¿no? Estamos ahí como medio desintegrados. Pero en la medida en que pones atención, empiezas a integrarte, empiezas por lo menos a conocer esas diferentes partes tuyas que van jalando en distintas direcciones y poco a poco, probablemente, ¿verdad?, empiezan a caminar en la misma dirección. Entonces es una herramienta de integración muy, muy importante. ¿Y qué es la atención plena? Pues es algo que hacemos. No es algo que puedas entender a partir de una definición, sino que tiene que experimentarse y descubrirse. Pero podemos utilizar una definición práctica o preliminar, simplemente para agarrarle un poquito el saborcito. La atención plena es poner atención de una forma en particular. Poner atención a propósito, es decir, tomas la decisión de hacerlo, ¿no? En el momento presente, es bien importante este aspecto de Sati. Es algo que está ocurriendo aquí y ahora, que no tiene que ver con estar planeando, con estar recordando, con estar futureando, ¿no? Tiene que ver con estar viviendo tu vida en el aquí y el ahora, ¿no? Y por último, es una facultad que es un poquito como un espejo, porque refleja las cosas tal y como son, ¿no? Refleja lo que hay. Si hay un ruido de un perro allá afuera, pues hay un ruido de un perro allá afuera. Si hay un dolor de pancita, pues hay un dolor de pancita. Y con eso estás. Si hay una respiración áspera, pues estás con la respiración áspera, tal y como es, sin querer cambiarle, sin quererle poner algo extra, sin querer quitarle algo que te molesta, ¿no? Es esta disposición a estar con lo que hay tal y como es. Y entonces es un estado de presencia en donde buscamos no interferir con la experiencia. Y es una facultad, digamos, podríamos decir que es preconceptual. No tiene que ver con un análisis conceptual, no tiene que ver con ponerle palabras a las cosas. Sati ocurre como un saber directo. No sé si se fijaron hoy en la meditación que dije, cuando inhalo, sé que estoy inhalando, ¿no? Es ese saber directo, que no requiere de una disertación, ¿verdad?, para llegar ahí. Entonces, bueno, pues hasta ahí quiero dejar mi presentación, porque quisiera que los miembros de la orden que están aquí presentes nos hablaran un poquito de Sati, de su experiencia de Sati. Entonces, quisiera preguntarle a Satyadasa primero. I would like to ask Satyadasa in the first place, how has Sati transformed your life?
if you want to share something in a couple of minutes about that, and Claudio is going to translate for you. Okay, thank you. ¿Cómo es que Sati ha transformado su vida? Le pregunté. Well, there's two answers. One is to do with my whole practice of the Dharma. Bueno, creo que hay dos respuestas. Una tiene que ver con mi práctica del Dharma en general. And I'll start with a very practical example. Pero voy a empezar con un ejemplo bastante práctico. I often find myself in meetings with people, Regularmente me encuentro que estoy en una reunión con varias personas and I've through sati, through mindfulness, I've managed to notice some of my internal reactions to other people in meetings. y a través de Sati, de la atención plena, he conseguido darme cuenta de las reacciones que tengo a otras personas en estas reuniones. But I've also learned to notice my own habit of wanting to tell other people where they're wrong, or just assert my position. Y he notado mi tendencia en estas reuniones, ver que quiero decirle a algunas personas en qué se equivocaron, o simplemente como establecer mi posición y hacer que se escuche mi voz. It's not a good habit, No es un buen hábito. and people don't like it, Y a, and they don't generally listen to you. y a la gente no le gusta y generalmente no te hacen caso. So with mindfulness, if I'm practicing well, mindfulness is just feeling in the body all these urges, and just sort of waiting. Y si estoy practicando bien atención plena, lo que pasa es que puedo sentir en el cuerpo todas estas ganas de decir algo y simplemente esperar. And what I notice is that there will come a point in the meeting when I really do want to say something. Y lo que noto es que llega un momento en la reunión donde realmente quiero decir algo. And it's like I've remembered, like Sati is remembering, I've remembered the whole way that I want to be with other people. Y es como si me acordara, Sati, que tiene que ver con acordarse, me acordara de cómo yo quiero relacionarme con otras personas. See? And then when I say it, people hear me better, and it's more satisfying. Y cuando hago esto, la gente es mucho más receptiva, me escucha más y es más satisfactorio. But I mean that's a practical example. But within my whole life, I think it's difficult to take sati away from the whole of the Buddhist path. Y bueno, ese es un ejemplo práctico, pero si pienso en mi vida en general, pues es imposible como no ver a Sati en toda mi práctica espiritual. But just very briefly, it just is to do with a practice which seems to say, it seems infinite. It seems something that can always be practiced now and forever, and that it's got depth, endless depth. Y por decir algo breve, puedo decir que es como si fuera infinito, como si fuera una práctica que puedo realizar todo el tiempo, en cualquier lugar, como si tuviera una profundidad que no termina, como algo que puedo practicar todo el tiempo. Gracias, Satyodasa. Muy importante. Ejemplo. Gracias. Hridaya Shri, ¿nos quieres comentar algo tú? La misma pregunta. For me, I think of how Sati has transformed my life, particularly in I guess a very fundamental way of my being alive. Para mí, Sati, básicamente pienso que ha transformado mi vida desde una manera en cómo es que vivo, una manera de cómo es que llevo mi vida. Because if I am not paying attention, I truly don't feel like I am alive.
Porque básicamente si no estoy prestando atención, no siento que estoy viva. So we can definitely go about our lives in a very habitual way Entonces definitivamente podemos ir por la vida de una manera muy habitual and not really be paying that much attention to what's going on with us internally and externally. y no darnos cuenta de qué está pasando con nosotros internamente o externamente. So bringing mindfulness and remembering that I am able to pay attention Entonces el traer mindfulness a mi vida y recordar que tengo la capacidad de prestar atención, life becomes infinitely more rich and meaningful. la vida se vuelve de una manera infinita, muchísimo más rica y significativa. And I know that the Buddha has said that, mindfulness, if we are not mindful, then we are like the dead. Y pues pienso en que el Buda dijo que si no estamos atentos, estamos muertos. And I'm at this time in my life where I really feel that life is short and I want to be present to my life, yes. Y estoy en un punto de mi vida en el que realmente siento que la vida es corta y quiero estar presente en mi vida. And it also is like a superpower. Y también es un tipo de superpoder. And for me, it's helped me to be calm and have more capacity to be with all kinds of experiences. Y a mí me ha ayudado a traer un poco más de calma y tener la capacidad de estar con cualquier tipo de experiencia. Gracias, Rita Eshe. Gracias. Gracias. Muy bueno. Prasadachita, para ti, ¿cómo es que Sati ha transformado tu vida? Totalmente de acuerdo. Idem, ¿no? Muy bien. Yo pensé que es como pegamento para la mente. It's like glue for the mind. I'll just speak English, but I want to say that. Voy a hablar en inglés, pero quería decir eso. Mi esposa es aquí. And sometimes our relationship is rocky. Mi esposa está aquí Oh my y nuestra God. relación a veces puede ser un poquito montañosa. Sí. ¿A poco sí? And over time, I mean, we're both ordained to practice a long time. Y bueno, con el paso del tiempo, pues los dos somos miembros de la orden, practicamos y hemos estado practicando. And things still get hot and fraught sometimes. Y aún así pasa que a veces las cosas se ponen complejas. But there is like sati between our minds. Pero es como si Sati estuviera presente entre nuestras mentes. And it tends to lead us to a place where everything that's important goes to the center. Y lo que pasa es que suele llevarnos a un lugar en donde lo que es importante está en el centro. So it's like glue, but it's glue that pulls. Entonces es como un tipo de pegamento, pero un pegamento que jala. It's glue that pulls the stuff that's important together. Es un pegamento que jala las cosas que son importantes y las pone juntas. And pushes the things that are frivolous and unimportant to the periphery. Y arroja todo lo frívolo que no es importante a la periferia. Yeah. And I thought of the image like a drop of water on a leaf. Entonces la imagen que me vino a la mente es una gota de agua sobre una hoja. Like that one? Yeah. I was reading your mind, you see. Very tender, and they fall. It's just
and it has surface tension. It pulls, it just keeps it together. Es algo muy delicado que se puede caer, pero hay la tensión, como esta tensión superficial que mantiene todo junto. ¿Y ahí esto? Gracias, Prasada-chita. Muy bonita imagen. Qué bueno que tenía con qué acompañarla, ¿verdad? Pero ahora quiero que Maitrivani, que anda por ahí escondidita, si nos quieres compartir, Maitrivani, cómo es que Sati ha transformado tu vida. Bueno, pues lo que ahorita se me quiero compartirles es que sí ha sido básica, súper importante y central en mi proceso pues, de transformación espiritual. Es una facultad que me ha ayudado a ver estas tendencias que tengo que transformar, estas formas de ser torpes que no me dejan avanzar. Sati me permite verlas para transformarlas, que me ha permitido también ver a los demás para generar esta amistad espiritual y para poder generar estas pues, relaciones, estas interconexiones que me permiten caminar con otros y que nos ayudan pues, a que mutuamente vayamos adelante. Y pues también Sati me ha permitido estar atenta a estas cosas que pasan en mi mente cuando estoy rumiando, cuando estoy haciendo historias, cuando estoy teniendo pensamientos torpes. Pues Sati me permite darme cuenta que eso no es lo que es, ¿no? Sino que eso solo es mi mente interpretando y haciendo historias y ahí fantaseando con cosas. Y pues creo que son algunos de los elementos en que Sati me ha permitido, me ha servido para continuar en el camino espiritual hacia adelante. Muchas gracias, Maitrivani. Gracias. ¿Quieres decir algo, Pablo? Queremos preguntarle A si ver. nos cuenta algo de cuando pinta esos hermosos cuadros de acuarela. Ajá. ¿Qué papel juega Sati? Ah, mira, qué bonita pregunta, sí. Ajá. Pues yo creo que el papel que juega es el estar en ese momento simplemente expresando lo que hay dentro, sacarlo, ¿no? Sacarlo hacia afuera con una intención de compartir, con una intención de meta, con una intención pues de solo plasmar lo que está ahí, no lo que estoy interpretando. Gracias. Igual esa es una pregunta que vale la pena que la escribas, ¿verdad, Maitrivani? Que nos hables de eso, cómo Sati contribuye a tu arte, ¿verdad? En alguna ocasión que te vuelvan a invitar el equipo de budismo y arte, eso les puedes decir. Pero a ver, antes de que se nos termine la sesión, no quiero que Kemarati se haga rosca, ¿verdad? Quisiera preguntarle a Kemarati, para ti, ¿cómo ha sido Kemarati? ¿Cómo es que Sati ha transformado tu vida? Quiero salir en el video. Sí, claro. ¿O quieres tú filmarle la...? Bueno, yo también estaba resonando con Prasada-chita porque creo que hace un rato estaba pensando la importancia de Sati como en este aspecto de recordar, ¿no? Porque para mí también es muy importante en estar consciente de lo que es significativo y de lo que es importante hacer, ¿no? Es interesante cómo muchas veces alguien puede pensar que, bueno, yo vivo aquí en el centro budista, ¿verdad? Y que la mesa está puesta para, vámonos, ¿no? Crecer, iluminarnos y tal, ¿verdad? Pero quiero confesarles que hay veces que se puede perder esa conciencia de que tenemos las condiciones idóneas, ¿no? Y la mente va por otro lado y los deseos se revelan y uno quiere seguir vagando en el sufrimiento de lo ilusorio un rato más. Entonces Sati tiene esa fuerza y esa nobleza también de ayudarme a recordar lo que es significativo en mi vida y lo que es importante y lo que más valoro y
y seguir adelante, ¿no? Ujú. Gracias, Clara. Pues muy bien. Si algún día no quieren dar una charla, esta es una excelente manera de no dar una charla. Le pasas el micrófono a los demás. ¿Sí? ¿Tienes una preguntita? ¿Sí? Hace tiempo cayó en mis manos un buen libro que se llama El poder de la hora. Ah, sí. Eckhart Tolle. Eckhart Tolle. Habla acerca del mindfulness también. Sí, sí. ¿no? Y hablando acerca del estar presente, de la atención plena, pues Exacto. es disfrutar la hora, ¿no? Sí. Porque habla acerca de que muchas veces en el trabajo de todos los días tenemos modos de depresión y modos de estar muy tensos, ¿no? de estar muy preocupados por el futuro, ¿no? Sí. Entonces no disfrutas el presente por situaciones del futuro y tampoco por O del situaciones del pasado. Sí. Entonces la atención plena te ubica en el presente y, como bien decía, te hace vivir, ¿no? Ajá. Y me acordé que cuando salió la Voyager del sistema solar, pues allí incluyen los discos de oro, ¿no? Que son los que vienen los 55 saludos en diferentes idiomas, y también vienen todos los sonidos de la Tierra, ¿no? Que es los trenes, ¿no? Un bebé llorando, animales rumiando, ¿no? Ballenas cantando, ¿no? Entonces el estar presente es vivir, ¿no? Y es darse cuenta de que somos seres vivos, que por estar metidos en temas que te generan estrés o depresión, no disfrutas el estar presente. Exacto. Y lo que se dice el mindfulness en el poder de la hora es ese. Que disfrutes comer, que disfrutes tomar agua. Y el poder transformador que tiene eso, ¿no? El poder de... Sí, sí, sí. El poder de convertirte realmente en otra persona en la medida en que practicas eso. Sí, claro. Sí, bueno, pues el Buda lo dijo mucho antes que Eckhart Tolle. El Buda lo dijo una y otra vez, ¿verdad? Eso es lo que nos puede transformar y eso es lo que nos puede llevar a terminar experimentando la vida completamente desde otro lugar, que es lo que llamamos la iluminación. Eso podríamos decir que eso que describes suena mucho a eso también, ¿no? Muchas gracias. Pues vamos a terminar aquí la sesión. Muchas gracias a todos por venir. Sí, Blanca, ¿quieres comentar algo? Sí, es muy básica, es una pregunta. Pregunta. Sati se cultiva meditando, se cultiva en el sati. No nada más, no nada más. Fíjate, una de mis transparencias, porque sí había yo preparado una charla, donde, miren todo lo que traía yo para compartir. Ahí está. Pero eso, mira, la atención plena se puede cultivar en muchos contextos, ¿no? En tus actividades de día a día, ¿no? Lavando los trastes, mientras tiendes la cama, cuando te estás bañando, ¿no? Ahí puedes cultivar atención plena y es muy fructífero hacerlo así. También lo puedes hacer, por ejemplo, atendiendo a las pequeñas cosas de la vida, pequeños momentos de la vida que luego pasamos por alto. Pero digamos que sí se cultiva básicamente en la meditación. No, yo No creo que no. necesariamente. Yo no diría para nada que la meditación es el único espacio en donde la cultivas. La meditación es donde lo haces quizá de manera intensificada, ¿no? Te dedicas ahí 40 minutos sentada solo a sati, ¿no? Y yo creo que es muy importante que lo hagas en el cojín, porque en esa medida que lo hagas en el cojín, empiezas a saborear como que de qué trata, ¿no? Y entonces empiezas a poderlo hacer también fuera del cojín. Cuando tiendes la cama, cuando te vas a caminar, cuando estás hablando con alguien, cuando estás leyendo, ¿no? Entonces, al menos en mi experiencia, a mí me ha ayudado a aprender a saborear sati en el cojín de meditación y en esa medida entonces poderlo practicar también fuera, ¿no? Porque a veces el problema es que cuando estás fuera, en el día a día, a veces la mente está tan ruidosa, están pasando tantas cosas, que es muy difícil como recordar, voltear a ver, ¿no? Mientras que en la meditación, pues es lo que estás haciendo, así es que pues no hay piedra, ¿no? Sería como una forma de cultivarla, ¿no? Porque Sí, claro. lo podemos hacer en cualquier momento de la vida, Sí, pero claro.
si nos damos de verdad cuenta y estamos en el presente, como decimos, es algo que nos ayuda a llegar a eso, ¿no? A llegar a la atención plena, es una forma de cultivar pues ese fruto que queremos. Exacto. Y como decían, quien no sé cuál de todos dijo, ¿no? Es esta sensación de que es infinita, Sí. que realmente la puedes seguir y seguir y seguir profundizando y siempre tienes para dónde. Siempre tienes para dónde. Nunca va a llegar un momento en el que digas, mira, sí, como que ya acabé, ya soy una persona atenta, ¿no? Ya tengo esa palomita, tic, ¿no? No, siempre vas a poder ir más allá. Y el nivel de sutileza que puede adquirir, el nivel de profundidad que puede adquirir es, bueno, a mí es algo que me ha impactado, ¿no? A raíz de que practico el Dharma, me ha impactado esa cosa insospechada de la capacidad de sati. No nada más de la profundidad que tiene, sino de la capacidad transformadora de sati. Yo tenía un amigo que un día lo invitamos a meditar y claro, pues se sentó a seguir la respiración y observar la respiración. Y saliendo de la práctica me dijo, me dijo, Sadayoti, ¿ustedes de verdad creen que observando la respiración se van a iluminar? ¿No? Y se reía mucho, ¿no? Y yo le decía, no, observando la respiración no, pero cultivando atención plena sí. Porque no se trata de observar la respiración, se trata de cultivar atención plena. La respiración es simplemente el pretexto, podríamos decir, ¿no? Pero la herramienta de la atención plena sí me cae. Yo sí estoy convencida de que nos lleva a la iluminación. Sí. Bueno, ya, vámonos.